Tras años logrando escapar de la ley, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, famoso como El Chapo, finalmente vio el fin de su racha criminal en julio de 2019. Tras ser capturado, el capo mexicano de la droga fue trasladado a la prisión Supermax más segura de Estados Unidos, la ADX Florence, en Colorado. Durante años, la ADX siguió siendo un misterio, pero en este vídeo echaremos un vistazo a la vida dentro de la supuesta fortaleza impenetrable, el Alcatraz de las Rocosas. La máxima instalación administrativa penitenciaria de los Estados Unidos en Florence, Colorado, o simplemente ADX Florence, es la prisión de mayor seguridad del país. Se la conoce como el Alcatraz del siglo XXI, o el Alcatraz de las Rocosas. Otra forma de describirla fue la famosa frase del exalcaide Robert Hood, quien afirmó que la ADX era una versión limpia del infierno. No sé lo que es el infierno, pero sí sé que, ya sabes, la suposición sería que para una persona libre sería bastante cercano a él. Las instalaciones se construyeron en 1994, en una zona no incorporada y remota, situada a unos 160 kilómetros al sur de Denver y a 65 kilómetros al sur de Colorado Springs. Literalmente, en medio de la nada. Fue concebida para seguir el modelo de la Penitenciaría Federal de Marion, en la región, lo que significa que el estado de Colorado quería su propia prisión de máxima seguridad y aislamiento. El ADX utiliza un sistema de unidades de control y fue diseñado para cumplir una misión sencilla: encarcelar a lo peor de lo peor, a los tipos de delincuentes más irredimibles. Como lo describió el exdirector de la Oficina Federal de Prisiones, Norman Carlson, ADX es el lugar para un subconjunto muy pequeño de la población reclusa que no muestra absolutamente ninguna preocupación por la vida humana. Hay básicamente dos formas de entrar en este selecto grupo y acceder a ADX Florence. La primera es convertirse en un asesino en serie de tipo violento, responsable de atacar a guardias y otros presos mientras cumple condena. La segunda es convertirse en un criminal que amenaza la seguridad nacional. Eso hace que el ADX sea el hogar de muchos delincuentes famosos como el Unabomber Ted Kaczynski, los terroristas de Oklahoma City Terry Nichols y Timothy McVeigh, el terrorista del Parque Olímpico de Atlanta Eric Rudolph, el supervisor del FBI convertido en espía soviético Robert Hansen, el informante de la mafia Sammy the Bull Gravano, el terrorista del World Trade Center de 1993 Ramzi Youssef, el conspirador del 11S Zacarias Moussaoui, el terrorista de la ropa interior Umar Farouk Abdulmutallab, el asesino en serie Dr. Michael Swango y, más recientemente, el capo El Chapo, por nombrar solo algunos. Aún así, albergar a figuras tan notorias conlleva una gran responsabilidad para garantizar que esos criminales permanezcan encerrados. Eso, sin embargo, es el menor de los problemas para el complejo ADX, si tenemos en cuenta que el centro penitenciario se construyó para ser lo que presumiblemente toda prisión intenta conseguir: ser absolutamente a prueba de fugas. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que ADX se gane tal reputación? La reputación de ADX Florencia. En pocas palabras, tiene el régimen más estricto posible, el más duro que se haya visto jamás dentro de una prisión, tanto en su funcionamiento como en su estructura. ADX puede albergar hasta 500 reclusos, pero nunca funciona a pleno rendimiento. La Oficina Federal de Prisiones prefiere una proporción elevada de personal por recluso, por razones obvias de seguridad. Van más allá y son muy estrictos a la hora de contratar a su personal. No todo el mundo puede trabajar en el centro. Si uno está interesado, debe ser investigado, de modo que se impida la entrada a cualquier persona corrupta o sospechosa. Además, los guardias tienen órdenes de tener el menor contacto posible con los presos. Se les dice que no miren a los reclusos a los ojos y que no hablen con ellos si no es necesario, lo que en realidad puede no ser muy difícil teniendo en cuenta que la mayor parte del trabajo, como abrir puertas, se realiza a distancia en ADX. Es una rutina muy monótona, casi tanto como la de los reclusos. El propio Robert Hood dijo una vez: «El Supermax es la vida después de la muerte. Es a largo plazo. En mi opinión, es mucho peor que la muerte». Algo que ayuda a construir esta atmósfera inquietante dentro de ADX es su silencio absoluto y su limpieza inmaculada. Antiguos reclusos y periodistas que tuvieron la oportunidad de visitar el centro en una rara ocasión en 2007 describen a menudo lo sorprendentemente limpio que estaba el lugar y el inquietante silencio sepulcral que reina en todas partes. Subtítulos. Cuando estuve allí, supe que esto era el infierno. El silencio es ensordecedor. Te dispararán con una bala normal, sin hacer preguntas.
te garantizo que todos y cada uno de los FAMSA de la ADX Supermax harían lo que fuera por cambiarse por Guantánamo. La prisión tiene 6 niveles de seguridad diferentes, pero debido a su escasa población, al parecer solo hay 4 unidades en funcionamiento: la unidad de alojamiento general, la unidad de control, la unidad de seguridad especial, también conocida como unidad H, y el polígono 13. Las otras 2 unidades que no funcionan actualmente son la unidad de alojamiento especial y la unidad intermedia o de transición. La unidad de población general es el nivel de seguridad más bajo. Los internos que se encuentran allí pueden socializar y compartir un comedor. También se les permite caminar en su propio radio de acción sin ser escoltados por los guardias y pueden asegurarse en sus propias habitaciones. Si tienen buen comportamiento y no causan problemas con los guardias y otros presos, pueden incluso ser trasladados a otra prisión. Tras la unidad de población general viene la unidad de control. Esta unidad se utiliza tanto para castigar como para alojar a reclusos que han cometido graves infracciones de conducta o actos de violencia en otras instituciones, además de miembros de bandas de presos y miembros de otras organizaciones de alto nivel que se consideran una amenaza nacional. A continuación está la unidad de seguridad especial, donde se recluye a terroristas notorios como Terry Nichols, Umar Farouk Abdul Muttalab y Zacarías Moussaoui. Y por último, pero no por ello menos importante, está la unidad ultrasegura y más severa, Ranch 13. Se trata de un ala de 4 celdas donde se recluye a los terroristas más conocidos. Se trata de un pabellón de 4 celdas donde los presos elegidos no tienen prácticamente ningún contacto humano. Solo unos pocos delincuentes son considerados tan peligrosos como para ser encerrados allí. Ramzi Youssef fue uno de ellos, permaneciendo allí durante más de 7 años. Y más recientemente, allí es donde el Chapo comenzó a vivir su condena. Pero, ¿cómo es la vida en esta unidad Ultramax? Dentro de la celda de Supermax del Chapo. Bueno, aquí es donde ADX demuestra tener la infraestructura anti-escape más elaborada que existe. Básicamente, cada rincón es infalible. Los prisioneros esencialmente pasan todo su tiempo solos. Están encerrados en sus celdas de 2 por 3 metros 23 horas al día y vigilados las 24 horas del día por una escolta armada. Las gruesas paredes, techos y suelos de las celdas son de hormigón macizo y todo lo que hay en ellas está integrado en la infraestructura de la celda. Cada celda tiene un pequeño escritorio, un taburete apenas lo suficientemente grande para que los reclusos puedan sentarse y una cama de hormigón con un delgado colchón. Cerca hay una pequeña estantería con una radio incorporada y un televisor en blanco y negro que solo emite programas recreativos, religiosos y educativos. También hay un cuarto de baño con un inodoro que se bloquea automáticamente en caso de atasco, una ducha con temporizador para evitar que los presos se ahoguen y un lavabo sin grifo para evitar que los presos se hagan daño. Las celdas también tienen 2 juegos de puertas metálicas, correderas, con exteriores sólidos, que separan la celda de los pasillos para que los presos no puedan verse unos a otros. También impiden que los reclusos sepan cuándo pasan los guardias o dónde hay gente en el centro en un momento dado. Además, las puertas contribuyen a reforzar la sensación de aislamiento y permiten a los guardias pasar la comida a los presos sin verles la cara. Se les alimenta principalmente con comida triturada para que no puedan hacerse daño. Los reclusos tampoco pueden oírse entre sí, ya que las celdas están insonorizadas. Eso impide que los presos se comuniquen entre sí, ni gritando, ni utilizando el código Morse. La celda también tiene una ventana, si es que se puede llamar ventana a una rendija tan estrecha en la pared. Mide unas 42 pulgadas de alto, pero solo 4 pulgadas de ancho. Esto claramente no fue hecho para que los presos como el Chapo se relajen y tengan una vista de las montañas de afuera. Todo lo que pueden ver cuando miran a través de ella es un atisbo del cielo y de los otros tejados de la prisión que hay alrededor. Así que los presos no tendrán ni idea de dónde están y cómo escapar de allí. De hecho, esta celda parece mucho más una tumba para los vivos. No hay nada allí que te haga sentir cómodo. Las luces de las celdas están controladas a distancia por guardias. Se dice que las dejan encendidas a todas horas, para confundir también a los presos sobre el paso del tiempo, sin diferenciar mucho entre el día y la noche. El Chapo llegó a afirmar a su abogado en una ocasión que le resulta muy difícil dormir debido a que las luces nunca se apagan. Imposible escapar. Durante 1 hora al día, los presos pueden salir. Los recogen de sus celdas, los desnudan, los esposan, los encadenan y los acompañan a pasear solos. Sin embargo,
Este periodo recreativo no es constante. Puede llegar a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, lo que dificulta a los presos la planificación de una posible fuga. Sin embargo, este evento diario no es necesariamente un alivio para que los convictos disfruten del exterior, ya que no son llevados a un patio, sino a una pequeña piscina vacía. Es decir, no pueden ver por encima de las paredes para tener una pista de su ubicación, y solo se tarda unos pasos en caminar de un extremo a otro, lo que lo convierte en un ejercicio bastante aburrido, monótono y cansado. En raras ocasiones, por buen comportamiento, los presos pueden conseguir que este paseo se cambie por una llamada a un círculo limitado de personas, incluido un abogado. No obstante, cada preso tiene derecho a una llamada no jurídica de 15 minutos al mes. También pueden recibir visitas si se portan bien, pero no se les permite tocar a nadie. Siempre estarán separados de quien les visite por una gruesa cristalera. Ni qué decir, tiene que los reclusos están vigilados las 24 horas del día. Por toda la prisión hay detectores de movimiento y cámaras ocultas que vigilan todos los movimientos de los reclusos. Los funcionarios no solo vigilan las puertas del centro con un mando a distancia, sino que también controlan cada rincón de ADX desde una sala de control. Si detectan algo extraño o sospechoso en algún lugar, pueden pulsar un botón de pánico que bloqueará automáticamente las 1400 puertas de la prisión e impedirá cualquier fuga. Esta vigilancia a distancia va más allá con el uso de almohadillas de presión y sensores de movimiento, tanto dentro como fuera de las celdas, que envían una alerta si alguien se para en una de ellas. Pero, ¿y si alguien consigue burlar todo eso? Pues que tendría que escalar una valla de alambre de espino de 3 metros de altura delante de guardias fuertemente armados en una de las muchas torres de la prisión, mientras otros guardias se pasean con perros de ataque esperándoles. Es decir, si estás dispuesto a colocar a algunos de los hombres más peligrosos del mundo en un lugar, quieres asegurarte de que permanecerán allí, pase lo que pase. Y sin que se haya registrado ni un solo intento de fuga, el ADX parece estar a la altura de su propia reputación. Dicho esto, es fácil entender por qué este fue el lugar elegido por las autoridades estadounidenses para hacer que el Chapo cumpliera su cadena perpetua tras ser finalmente capturado y extraditado a EUU. Habiendo escapado previamente de la cárcel en 2 ocasiones, parece que el Chapo finalmente llegó al final del camino. Carretera al infierno. Conocido como uno de los jefes del crimen más terroríficos de la historia, el Chapo ascendió al poder en los años 80 como jefe del cártel de la droga de Sinaloa, en México. Durante 25 años gobernó una banda de matones y sicarios que mataban a todos los díscolos y aseguraban sus operaciones. En poco tiempo, el Chapo ya había construido un imperio y tenía un patrimonio neto de miles de millones de dólares. Finalmente, fue capturado en Guatemala tras una persecución masiva y enviado a México para cumplir una condena de 20 años en la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, y más tarde trasladado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande. Allí, sin embargo, parecía que el Chapo vivía en un complejo turístico más que en una prisión. Eso es porque tenía a casi todos los guardias y personal de la prisión trabajando bajo su nómina como si fuera el alcaide no oficial de la instalación. El Chapo disfrutó realmente de un estilo de vida fastuoso durante su primer encarcelamiento. Celebraba fiestas en su celda. Todos sus deseos se cumplían y, por si fuera poco, se las arreglaba para continuar con sus negocios fuera de la prisión a través del teléfono. Pero un día, al parecer, el Chapo se hartó de todo y decidió marcharse. Entonces escapó de la cárcel escondiéndose dentro de un cesto de la ropa sucia en 2001. Después, vivió huyendo y siguió gobernando libremente su negocio ilegal. Por aquel entonces, era el delincuente más buscado del mundo, hasta que fue capturado por segunda vez el 21 de febrero de 2014. Fuerzas mexicanas y estadounidenses se unieron para localizar a El Chapo y lograron detenerlo en un balneario de la ciudad de Mazatlán. Sin embargo, su segunda estancia en la cárcel fue solo un breve paréntesis de sus actividades delictivas. El 11 de julio de 2015, El Chapo volvió a fugarse. Esta vez hizo que sus socios cavaran un túnel de 1,5 kilómetros bajo la prisión con una abertura en el suelo de la ducha de su celda. Cuando los guardias se dieron cuenta de lo que ocurría, el capo ya estaba en una motocicleta, alejándose de allí. Por mala suerte para el Chapo, esta vez su libertad no duró mucho. Las fuerzas estadounidenses y mexicanas se unieron una vez más en la Operación Cisne Negro, y el 8 de enero de 2016, el Chapo fue recapturado, una vez más. Pero poco sabía el capo de la droga que esta vez era para siempre. El 19 de enero de 2017 se produjo el peor desenlace posible para el Chapo y su mayor temor. Se le informó que sería extraditado a Estados Unidos. Pausa.
La fiesta había terminado. Allí, el criminal fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos participar en una empresa criminal continua, narcotráfico, uso de arma de fuego en delitos de drogas y lavado de dinero. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años sin posibilidad de libertad condicional y desde entonces ha desaparecido. Al principio, ni siquiera sus abogados sabían dónde estaba. Eso es porque, el 19 de julio de 2019, el Chapo fue trasladado a su nueva y actual residencia, el ADX Florencia. Lo que estadounidenses y mexicanos entendieron rápidamente es que con el ingenio, poder e influencia de El Chapo, el único lugar que podría retenerlo firmemente sería el ADX. Cuando se le preguntó si creía que El Chapo podría escapar esta vez, Robert Hood dijo: «Para mí, no hay duda de que intentará escapar en la medida en que su trabajo sea salir. Creo que pondrá a prueba el sistema. ¿Qué tan difícil sería para él tratar de escapar? Bueno, nadie lo ha hecho hasta ahora desde 1994, cuando abrieron. Pero en el tipo de confinamiento de El Chapo en la Supermax, estará en la celda unas 23 horas al día. Tendrá cámaras por todas partes». ¿Una luz al final del túnel? En su celda de Ranch 13, El Chapo recuerda constantemente lo aislado que está, y cómo esta vez parece que realmente no hay salida, ni siquiera para él. Sin embargo, uno puede pensar que si ni siquiera Alcatraz era aparentemente 100% infalible, no podría El Chapo escapar de la ADX. Veamos. Primero, El Chapo tendría que salir de su celda. Sin embargo, cavar túneles no es una opción aquí. En primer lugar, tendría que atravesar hormigón bastante reforzado. En segundo lugar, tendría que intentar sortear las inevitables almohadillas de presión, los detectores de movimiento y la pequeña cámara del techo de su celda, que captaría al instante cualquier movimiento sospechoso. Una posible opción sería sobornar a un guardia. Sin embargo, es muy poco probable que eso ocurra, ya que todos los guardias han sido investigados. La única posibilidad de que esto funcionara sería que los hombres de El Chapo secuestraran a su familia o algo parecido. Pero incluso si fuera sacado de su celda por un guardia, sería vigilado de cerca por la sala de control, teniendo en cuenta que solo un hombre se mueve a la vez. Eso haría muy difícil para él pasar las almohadillas de presión, los detectores de movimiento, los guardias arriba en las torres, los guardias y perros afuera, y la enorme cerca de alambre de púas. Incluso, si El Chapo tuviera un hacker para corromper el sistema y abrir las puertas, tendría que enfrentarse a esos guardias. La única forma en que podría superar todo esto sería teniendo a un número considerable de sus hombres justo fuera de las instalaciones para sacarlo. Sin embargo, estos hombres serían fácilmente localizados por el personal, ya que estarían en medio de la nada. Y no hace falta decir que, por muchos matones que El Chapo pudiera convocar allí, no olvidemos que los responsables de vigilar el ADX son el ejército literal, que probablemente dejaría a los hombres de El Chapo en inferioridad numérica con bastante rapidez. Y de nuevo, la estructura en la que El Chapo y los otros presos están sometidos en ADX hace imposible que conozca la prisión lo suficientemente bien como para dar información a sus hombres en el exterior. En resumen, parece que la única forma de que El Chapo salga de ADX es en la próxima película taquillera de Hollywood. El propio capo de la droga dijo una vez que vivir en su celda de la instalación máxima de Florencia ha sido una tortura y la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida. Ha sido una tortura física, emocional y mental. También dijo a su abogado que debido a esas condiciones opresivas, vomita con regularidad y tiene dolores de cabeza y problemas de sinusitis. Sí, parece que esta vez no hay lugar para la fiesta. Una realidad de pesadilla. Pero esto también ha suscitado algunas conversaciones sobre la metodología de ADX Florence. Algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han cuestionado los métodos y el diseño de ADX Florencia. Antiguos reclusos hablan a menudo de las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos en la prisión. Rodney Jones, un hombre detenido tras recibir 3 cargos por agresión en el plazo de 1 año contra sus compañeros de prisión, fue trasladado a ADX en 2003. En una entrevista concedida al New York Times en 2015, recordó lo que fue un día en el infierno. Afirmó que el psiquiatra del personal dejó de darle un medicamento que tomaba para el trastorno bipolar, justificando que allí no dan medicamentos para sentirse bien. Como consecuencia, Jones experimentó graves cambios de humor y al principio intentó sobrellevarlo haciendo ejercicio en su celda para agotarse, pero al final incluso empezó a cortarse. Los guardias respondieron sujetándole los brazos y las piernas a la cama, en un procedimiento de tortura un tanto medieval. Jones también mencionó cómo en ADX pudo observar a algunos reclusos que claramente tenían graves problemas mentales y no tenían condiciones para permanecer en un régimen tan estricto. Contó entonces la historia de Michael Bacote,
un analfabeto que sufría paranoia aguda y al que vio una vez en el patio de recreo. Bacote fue enviado a ADX por ser el vigía de un asesinato en una prisión de Texas y no se desenvolvía muy bien en el nuevo centro penitenciario. Al parecer, hizo numerosas peticiones de traslado y de algún tratamiento psicológico adecuado, pero siempre se lo han denegado. Jones envió entonces una solicitud fantasma a un grupo de asistencia jurídica gratuita que conocía, el Proyecto de Presos de Washington, D.C., haciéndose pasar por Bacote. Cuando la directora del proyecto, Deborah Golden, conoció la situación, declaró: «Me resultaba inconcebible que la oficina de prisiones pudiera estar operando de una forma tan descaradamente ilegal e inconstitucional», refiriéndose a la normativa de la oficina de prohibir la entrada en centros penitenciarios como ADX a reclusos que muestren indicios de padecer un trastorno mental significativo. Golden profundizó y se dio cuenta de que había docenas de historias similares de otros presos de ADX. Incluían automutilación, psicosis e incluso suicidio. Tras investigar un poco más, en 2012, se presentó una demanda colectiva contra la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. En ella se afirma que a varios reclusos se les ha diagnosticado demencia mientras estaban encarcelados en el ADX y que otros con dolencias previamente existentes han empeorado notablemente. Además, afirma que recluir a presos mentalmente inestables en condiciones de máximo aislamiento es prácticamente una tortura mental. Todo el mundo sabe que las prisiones no deben ser lugares agradables y cómodos, pero eso no significa que tengan que ser cámaras de tortura al límite. No es de extrañar que algunos califiquen el ADX de incubadora de enfermedades mentales. La salud de El Chapo. Uno de los abogados del juicio de El Chapo, Jeffrey Lichtman, expresó su preocupación diciendo que las condiciones de Supermax equivalían a más tortura. El doctor Terry Coopers, psiquiatra autor del libro Solitary: The Inside Story of Supermax Isolation and How We Can Abolish It, sobre el impacto psicológico del confinamiento solitario a largo plazo en Supermax, dijo que la resiliencia, si no su cordura. Continuó afirmando que no puede predecir cómo afectará el confinamiento solitario a El Chapo, pero que los reclusos sometidos a aislamiento prolongado pueden experimentar pánico, paranoia, comportamientos compulsivos, ira irracional y desesperación. A pesar de todo, el personal de ADX no parece ansioso por cambiar su metodología, sino todo lo contrario. De hecho, alaban la institución por estar diseñada para reeducar con éxito a los presos más violentos. Según ellos, tras un largo periodo de soledad y aislamiento, incluso los más desesperados pueden llegar a calmarse. Allí, se cree que, de este modo, se anima constantemente a los delincuentes a comportarse bien. Por ejemplo, una vez que siguen las normas y muestran obediencia, se les regalan libros y periódicos e incluso pueden ser trasladados. Sin embargo, el propio Robert Hood se muestra muy contrario a esta creencia. Decía que cuando los reclusos se quejaban ante él, respondía afirmando que «este lugar no está diseñado para la humanidad. Creo que estar allí día tras día es peor que la muerte». Cuando se está 23 horas al día en una habitación con una rendija de ventana, desde la que ni siquiera se ven las montañas rocosas, seamos sinceros, no está diseñado para la rehabilitación. Punto. Fin de la historia. Activistas. Desvelan los oscuros secretos de ADX. Varios investigadores afirman que la reclusión en régimen de aislamiento tiene efectos devastadores que son fácilmente perceptibles en ADX. El doctor Craig Haney, profesor de psicología de la Universidad de California en Santa Cruz, afirmó que la profunda sensación de falta de vida que impregna este régimen ha llevado a algunos presos a un nivel crítico de inseguridad ontológica. Esta condición hace que el preso esté confuso y no esté seguro de si siquiera existe, y en caso afirmativo, de quién es realmente. Los defensores de los derechos humanos afirman que esos estudios demuestran que solo las condiciones en sí son posibles causas de ese estrés y trauma. Como resume uno de esos activistas, un hombre llamado David Cloud, aunque intentaras emplear el aislamiento solitario con las intenciones más humanas, la gente va a perder la cabeza y hacerse daño. Un equipo jurídico que trabajaba en la demanda contra el BOP evaluó a 45 presos del ADX y se dio cuenta de la magnitud del problema. Calcularon que el 70% coincidía con al menos una enfermedad mental grave. Los investigadores escucharon historias de varios presos que habitualmente se golpeaban la cabeza contra la pared y gritaban durante toda la noche. Otros que se tragaban cuchillas de afeitar. Eran encadenados y esposados a sus camas y dejados allí durante días. Y un recluso que se comía sus propias heces con regularidad
pero que solo despertaba la preocupación del psiquiatra de plantilla cuando lo hacía con voracidad. También escucharon historias similares a la de Rodney Jones, de otros reclusos a los que se les retiraba la medicación prescrita y se les negaba el tratamiento, por insistentes que fueran sus peticiones. Ante tales hechos, los investigadores empezaron a preguntarse cómo la prisión más dura del país se había convertido aparentemente en un manicomio incapaz de controlar a su propia población. Simultáneamente, muchos reclusos han protagonizado numerosas huelgas de hambre, especialmente entre los presos islámicos de la Unidad H. Como consecuencia, tienen que ser alimentados a la fuerza, inmovilizados, y se les coloca un tubo en la nariz por el que se les vierte alimento líquido. Al parecer, ha habido una docena de huelguistas de hambre, uno de ellos, Wadih el-Hage, secretario de Osama Bin Laden. Según los registros de la Oficina de Prisiones, ha habido hasta 900 alimentaciones involuntarias de terroristas en la unidad desde 2001. Cuando se le preguntó cuál era el motivo de la huelga, Robert Hood se limitó a responder: eran las condiciones de confinamiento. El hecho es que todos los reclusos y ex-reclusos entrevistados tienen en común palabras poco amables hacia su estancia en ADX. Describen el lugar como un lugar cuyo propósito es destrozar gradualmente a una persona mental y físicamente a través de privaciones ambientales y físicas, y una instalación construida para quebrar el espíritu humano, la psique y tu mente. En palabras de orden, ADX es la perfección del aislamiento. La instalación administrativa máxima de la Penitenciaría de los Estados Unidos en Florence, Colorado, seguramente seguirá suscitando muchos más debates. ¿Es un logro del sistema penal estadounidense o un fracaso notorio que demuestra lo anticuado que está dicho régimen y la necesidad de reinventarlo? Sea cual sea tu postura en este debate, si te gusta este contenido, asegúrate de hacer clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver vídeos similares. Te lo pasarás mejor viéndolos que en una prisión de máxima seguridad.